¿Qué tal, amigos, seguidores de Zona Ofensiva Podcast? Bienvenidos a otra edición más de nuestro podcast. Por supuesto, agradeciendo la compañía de ustedes, el acompañamiento que nos han hecho a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Spotify, donde la comunidad sigue creciendo, además de nuestro canal de YouTube y nuestro audio que pueden disfrutar también en iBooks. En el día de hoy tenemos una edición muy especial porque estaremos hablando finamente de los equipos del fútbol venezolano, donde se ha definido ya el torneo que se va a disputar a partir del próximo 14 de octubre, o hasta el momento es la fecha tentativa que se tiene. Hay 2 sedes definidas, estaremos hablando de muchísimo más, pero primero escuchemos, por supuesto, el saludo de nuestro compañero Carlos Jurado. ¿Qué tal, Carlos? Saludos para toda la gente de Zona Ofensiva. ¿Qué tal, Peter? Y saludo para toda la audiencia de Zona Ofensiva Podcast en esta quinta edición importante en la cual estaremos desarrollando temas capitales y que por supuesto van a ser determinantes en el desarrollo del deporte de cara a lo que será el cierre del año, ¿no? Y creo que uno de los principales temas importantes es el regreso del fútbol venezolano, y es que regresa el fútbol venezolano después de tanta polémica, después de tantas luchas por el poder. Ha sido finalmente Laureano González, cabeza visible de esta junta normalizadora, que el que quizás sea, si no el principal, uno de los principales responsables de que vuelva el fútbol profesional venezolano. Puede ser que con diferentes asteriscos en el aire, pero si bien es cierto, van a mantenernos allí en vilo, la ciudad de Valencia y de Barinas, en lo que serán 2 grupos interesantes. Hay que recordar que serán 17 los equipos participantes, luego de que Zulia Fútbol Club y Lala Fútbol Club decidieran no participar en el torneo. Entonces, se define al campeón y los cupos internacionales. Y, por supuesto, en esta edición de nuestro podcast vamos a desarrollar esa información importante junto a todos ustedes. Además, estaremos hablando también de la Copa Conmebol Libertadores de América, que se ha iniciado, donde se han disputado ya 2 jornadas hasta el momento de esta grabación. Los equipos participantes por Venezuela, como Estudiantes de Mérida y Caracas, en la primera jornada, o lo que significó la jornada 3, la primera fecha después del regreso de esta pandemia de COVID-19, consiguieron un par de victorias con el mismo marcador, sin embargo, en distintas localidades, en distintos países. Y en el día de hoy, en el día de la grabación, cayó Estudiantes de Mérida en su partido ante el cuadro del Nacional 3-1 en el Metropolitano de Mérida. Estaremos desglosando un poco sobre este tema internacional y además de la convocatoria del profesor José Peseiro. En nuestras redes sociales ya ustedes empiezan a interactuar con la convocatoria de la selección de Venezuela o esa primera preliminar de 40 futbolistas. Además de esto, ya empezaron a salir convocatorias como la selección de Brasil. Estaremos comentando un poco más adelante sobre esto. Pero vamos a iniciar de lleno con el tema de interés, el tema central en el día de hoy, Carlos, que es el fútbol profesional venezolano. Me gustaba algo que señalabas en tu introducción. A final de cuentas, fue un viejo conocido de la casa quien dio el paso inicial para el reinicio del fútbol venezolano, como fue Laureano González. ¿Qué incidencias nos deja esto o qué enseñanza a todos los que seguimos el fútbol venezolano? Porque en esa pugna de poder, en esa pulseada entre clubes, entre presidentes, entre federación, a fin de cuentas viene el mismo verdugo de siempre para reiniciar las actividades en nuestro país, Carlos. Y hay algo que llama la atención, añadiéndolo a eso, Peter, y es que finalmente se va a jugar con el formato que había propuesto la Liga Fútbol, ¿no? También algo interesante, ese había sido el formato inicial, ese había sido el punto de partida que tenía la Liga Fútbol junto al presidente, en paz descanse, Jesús Berardinelli, que nunca se llegó a un punto de acuerdo, siempre se mantuvo la polémica en el aire, pero aparece la figura de Laureano González, que creo, a mi manera de ver, ha sido quizás hombre importante y determinante en que esto se haya realizado. Hay otra cosa que parte allí como una doble cuestión, ¿no? Un doble filo, y es que quizás algunos directivos afines a esta gestión, a la gestión de Laureano González, al estar allí la figura de Laureano quizás fueron un poquito más consecuentes con la figura de Laureano que como lo eran con Jesús Berardinelli, ¿no? Sí, exactamente. Y además de esto,
Me gustaría empezar a desglosar cómo quedaron los grupos. Esta torneo del fútbol venezolano que, como lo decíamos en la introducción, tiene como fecha tentativa para el próximo 14 de octubre. Se va a disputar en dos ciudades, en Valencia, en Barinas. En Valencia se estará jugando en el estadio Misael Delgado y en el estadio La Bombonerita de la Academia de Puerto Cabello, que se había discutido mucho por temas políticos, por esto, aquello, quién podía o quién no podía colaborar para el reinicio del fútbol venezolano, y a fin de cuentas se termina dando en estas sedes. Vamos a iniciar con este grupo A, el grupo A que se estará disputando en el centro del país, en el estado Carabobo, donde comparten varios clubes interesantes, pero que pareciera, entre comillas, uno de los grupos más cómodos para lo que va a ser la disputa de este torneo venezolano. Carlos, vamos a empezar a analizar quiénes lo conforman. Sí, señor, un grupo A que estará integrado por Estudiantes de Mérida, Deportivo Lara, Mineros de Guayana, el cuadro del Deportivo La Guaira, también estará allí el Carabobo Fútbol Club, el Atlético Venezuela, el conjunto de la Academia Puerto Cabello, Trujillanos, y cerrará este grupo Yaracuyanos Fútbol Club. Hay que hablar bien de lo que es, como usted lo reseña, Peter, y para mí también lo es así, quizás el grupo más débil, ¿no? Quizás el grupo donde no están la mayoría de los equipos favoritos, o los que en teoría uno llamaría favoritos a pelear el título, ¿no? Si bien es cierto, son equipos que vienen mostrando un desarrollo importante últimamente, son equipos que hablando históricamente en el plano del fútbol nacional no son tan tradicionales, por llamarlos así, y que si bien es cierto, son importantes, tienden a ser o tienden a tener un nivel igual hacia abajo más que hacia arriba, Peter. Claro, y entre ellos me parece que la balanza se hizo justa en ese par de bombos de ese sorteo que se realizó en la sede de la Asociación de Fútbol Venezolano, cuando se colocó a Estudiantes de Mérida en un grupo y a Caracas Fútbol Club en otro grupo. Hay que saber que esta situación de pandemia era algo que nadie esperaba, es algo del que ninguno estamos exentos o no sabemos cómo responderlo. Justo lo mencionaba Juan Carlos Colinas, quien nos acompañaba en nuestra edición anterior. Es una situación inédita en la historia del mundo y por lo menos estamos tratando de resurgir, de salir adelante en cada una de nuestras cuestiones. Estudiantes y Caracas, me parecen, Carlos, llegan con un paso más adelante que el resto de los 15 equipos que estarán enfrentando en cada uno de sus grupos, porque ellos por lo menos han tenido competición internacional. Ya han afrontado 2 partidos al momento de la publicación de este capítulo a nivel internacional, que aparte de forma normal es un nivel un poco más alto de lo que se puede presentar en Venezuela, y ahora a fin de cuentas, al estar detenidos, al estar parados, pues obvio el ritmo va a ser mucho mejor, o es lo que se espera para el inicio del torneo, Carlos. En teoría debería ser así, ¿no? Los equipos que mayor ritmo competitivo o mejor ritmo competitivo traen son Estudiantes de Mérida y el Caracas Fútbol Club. Y son equipos que en el plano internacional han competido de buena manera. Hemos visto a Estudiantes y a Caracas hacer buenos partidos hasta ahora en la Copa Libertadores, y eso es algo importante, ¿no? De cara a lo que va a ser el inicio del torneo, ¿no? Ahora bien, si uno se detiene a analizar ese grupo A, Peter, podría decir o podría marcar muy tranquilamente o augurar o pronosticar, mejor dicho, que los primeros 4 de ese grupo serán Estudiantes de Mérida, el cuadro del Deportivo Lara, seguramente el Deportivo La Guaira, y el cuarto cupo se lo van a pelear muy seguramente Mineros y Carabobo, que son quizás los otros 2 equipos por ahí fuertes de este grupo, por lo menos. Mineros de Guayana, Carabobo y Atlético Venezuela, que se ha convertido con sus contrataciones en uno de los clubes más regulares del fútbol venezolano. Me gustaría, bueno, comparto los 3 primeros que mencionaba. El cuarto cupo se lo daría al Mineros de Guayana sin titubear, pero todo es una situación totalmente difícil porque no se han jugado partidos, porque no es lo mismo entrenar con todas las restricciones que esto se refiere. Por ejemplo, para colocar un ejemplo, Carlos, en Barinas se ha detenido en un par de oportunidades los entrenamientos, primero por el tema gasolina, posterior a esto se produjo el problema de la petición de que haya pruebas PCR para los jugadores, para el cuerpo técnico, algo que es muy costoso y que aparte tarda un tiempo también en nuestro país en dar la respuesta, por lo que no sabemos cómo se va a manejar este tema sanitario. Hasta el momento no se ha publicado ni el calendario ni tampoco las medidas de bioseguridad que se estarán empleando en este torneo para el fútbol venezolano, Carlos.
Que son dos puntos que no dejan de ser importantes, ¿no? Son dos puntos que creo que en este contexto cobran capital importancia, ¿no? Primero el calendario, porque los equipos tienen que programarse o tienen que mirar de qué manera van a afrontar el torneo. Quizás en qué fecha enfrentan a un rival más complicado, cómo administrar las cargas, cómo ir moviéndose en cuanto a lo deportivo. Y ahora, en cuanto a lo extradeportivo, que en esta situación, en esta nueva normalidad pasa a ser quizás principal o primordial. Creo que también es importante que la Federación Venezolana de Fútbol aclare lo que va a ser el protocolo de bioseguridad, de qué manera se van a manejar Barinas y Valencia, porque es un riesgo importante que están asumiendo estas dos ciudades también. Están permitiendo que lleguen delegaciones de otros estados. Van a llegar 17 equipos, o por lo menos en el caso de Valencia van a llegar 7 equipos, sí, cerca de 7 equipos de otro estado. Sí, 7 equipos de otro estado, correcto. 7, exceptuando a Carabobo y Academia, sí señor, sí. Que van a llegar a la ciudad de Valencia, equipos que vienen de fuera de su jurisdicción, equipos que ellos no saben si de repente han estado expuestos al virus y que pueden representar un riesgo para la ciudad. Y lo mismo pasa con Barinas, ¿no? Van a recibir equipos que vienen de otras latitudes, vienen de contextos totalmente diferentes. Incluso Monagas está en el grupo que se va a jugar en Barinas, en el grupo B, un equipo que va a tener que atravesar prácticamente todo el país para llegar a jugar en la ciudad de Barinas, y eso es un contexto más allá de lo deportivo que las ciudades como tal, como en lo social, están asumiendo, y que incluso puede tornarse a ser un tema de salubridad, y allí cobra importancia lo que va a ser el protocolo de bioseguridad que la Federación Venezolana de Fútbol tiene que esclarecer lo más antes posible. No, y que además de cuentas, Carlos, y que es un tema bastante interesante, hay clubes como Lara, que están relativamente cerca a nivel de kilometraje, de tiempo, de la ciudad de Valencia, pero sabemos que una de las peticiones para poder disputar este torneo en Venezuela ha sido de que se realice una burbuja en Valencia y una burbuja en Barinas, para que los equipos se mantengan totalmente protegidos, que las pruebas continuas de testeo normativos se vayan realizando con total seguridad. Incluso, bueno, podemos colocar un ejemplo en este momento, pero que lo estaremos analizando más adelante. Ya se habla que los convocados que vienen para la selección de Venezuela, al partido en Colombia y en Mérida ante la selección de Paraguay, van a traer un propio especialista extranjero. No va a ser ningún venezolano quien les esté evaluando sobre las pruebas del COVID-19. Pero a nivel futbolístico, volviendo a ese tema, Carlos, que es bastante importante para desglosar cada uno de los grupos, en este grupo A, recordemos que todos los partidos son de ida y vuelta, es decir, que se van a enfrentar 2 veces ante cada equipo. Van a ser exactamente 16 partidos en el grupo A y 14 partidos en el grupo B, el grupo que se va a estar disputando en la ciudad de Barinas, de los cuales se estarían clasificando los 4 primeros. Por eso Carlos hacía mención a ello hace un momento, y me parece que en Valencia, aunque todo está entre comillas, después de lo que ha sucedido a nivel mundial, en Valencia, Carlos, sigue estando el grupo que quizás entre comillas sea el más cómodo para conseguir los clasificados, o para nosotros por lo menos dar lo que pudiesen ser los posibles clasificados en este grupo. Sí, me parece que, y hay algo que, tomando en cuenta lo que usted hablaba inicialmente, Peter, el ritmo competitivo va a ser determinante, pero ahora, al todos los equipos estar sin actividad, hay algo que cobra importancia, y es la forma en que ese equipo esté conjugado con su entrenador, ¿no? Allí va a cobrar importancia, o va a ser importante ver los equipos que han mantenido una plantilla durante los años, porque el fútbol normalmente nos deja ver eso, que los equipos que más juegan continuamente o que se mantienen jugando juntos siempre terminan teniendo un engranaje mucho mejor, ¿no? Y allí es donde por lo menos yo no pondría a este Mineros tan arriba. ¿Por qué? Porque Mineros va a tener un entrenador nuevo, Mineros tiene una directiva nueva, Mineros tiene o ha tenido una época de pandemia bastante convulsiva. Desde lo dirigencial se quedó sin entrenador. Richard Páez expresó públicamente que no iba a ser el técnico de Mineros si se jugaba el torneo, y decidió renunciar por un tema de salud, ¿no? Entonces, eso indirectamente afecta al jugador. Eso va a ser importante también. ¿Qué tan relajada fue la pandemia para el grupo? ¿De qué manera o qué tanto le afectó
esta pandemia, cómo el equipo manejó diferentes aspectos, entre ellos el económico, y esa van a ser cosas o apartados importantes que deja por ahí ese grupo, o ese grupo no, el fútbol en general. Sí, este grupo A que, por cierto, hablando del tema Mineros, aunado a todo lo que ya mencionabas, estuvo el tema de Richard Blanco, que ha hablado muchísimo en las redes sociales sobre la situación que viven los jugadores, que vive el cuerpo técnico, que viven todo el personal que hace parte de este fútbol, justo como lo mencionaba Juan Carlos Colina en el episodio anterior, y lo vuelvo a citar, es una situación que va más allá de un deporte. Hay personas que subsisten de esto, hay familias que están allegadas a esto y que se han visto, perdón, totalmente afectadas con esta pandemia también a nivel económico. Pero hablando en el siguiente paso, y ya para recordar, cerrando este grupo A, se estará disputando en el estadio Misael Delgado de Valencia, al cual se le ha hecho un trabajo de mantenimiento impresionante, y en la Bombonerita de Valencia, de la Academia Puerto Cabello. Esos serán los dos escenarios en los que se esté disputando este grupo A del torneo del fútbol venezolano. Posteriormente, Carlos, estará el grupo B en la ciudad de Barinas. ¿Por qué Barinas? Barinas es uno de los complejos o una de las ciudades que tiene más complejos deportivos para realizar pretemporadas, donde los equipos acostumbran a viajar por temas logísticos, por temas económicos y sobre todo por material deportivo. Le dio el voto de confianza el equipo del Caracas, que estará jugando allí con toda la situación que vive, con el buen momento que está viviendo el equipo del profesor Noel Chita San Vicente, y habrán más equipos de peso, como el Deportivo Táchira, como Monagas Sport Club, como Metropolitanos, Aragua, y el mismo equipo del Portuguesa, que tú bien lo mencionabas, tiene también nuevo técnico como el profesor José Ali Cañas, una persona súper experimentada, Carlos. Sí, un grupo bastante parejo, un grupo que a los tres equipos, los tres equipos que más títulos tienen históricamente en el fútbol nacional. Hablamos de Caracas, hablamos de Táchira y del equipo del Portuguesa Fútbol Club, ¿no? Y se suma allí el equipo más última época o de la última, el último tiempo en el fútbol nacional, como lo es, tiene a su favor que va a estar en su casa, va a estar en Barinas, donde habitualmente lo hace, y eso pone el grupo bastante interesante, ¿no? Se suma Monagas, un equipo fuerte, está acostumbrándose a ser referente, que ya sabe lo que es ser campeón y que seguramente no va a ir a lo que es este torneo como un participante más, ¿no? Entonces, para mí es quizás el grupo más difícil o el que mejor fútbol veremos sobre el papel, porque ahora bien, con esta situación, y hay que ser enfáticos en eso, perdón si lo recalcamos mucho, pero creo que tras 6 meses sin jugar prácticamente estaríamos, los equipos llegan en igualdad de condiciones, ¿no? Pero en teoría, por lo que ha sido, por lo que son, por lo que representan los equipos, este es el grupo más atractivo para mí. Sí, y bueno, tenemos como ejemplo la carta sobre la mesa con todo lo que ocurrió en Europa. Muchas sorpresas a nivel de resultados, equipos que terminaron unas rachas, equipos que lo aprovecharon de la mejor manera, pero allí cabe tanto la experiencia como el trato que se les dio a nivel dirigencial. Uno de los más aplaudidos al finalizar la temporada en Europa ha sido el Bayern Múnich, y sobre todo los detalles que más cuidaron fueron los pequeños, los de casa, alimentación en tema de COVID, que sabemos que en Venezuela es muy difícil por toda la situación extra que se vive, la cual no es necesario mencionar porque todos conocemos, y hay que ver cómo se va a desglosar esto en casa. En este grupo se estarán disputando los partidos en el Estadio Agustín Tobar La Carolina de Barinas, en el Estadio Reinaldo Melo Mateos de la Ciudad Deportiva y en la sede deportiva del conjunto del Zamora Fútbol Club. Por ahora son los 13 escenarios seleccionados para que se disputen los partidos que estarán llevando, como indicaba Carlos hace un rato, a los 4 primeros a torneos internacionales. Vamos a hablar un poco sobre esto, Carlos, porque los 2 primeros lugares estarán dando cupos directos a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores de América. Esto que además estarán buscando la estrella en un partido único que hasta ahora no se ha decidido el estadio donde se va a disputar. Sí, señor, el ganador de cada grupo, hay que resaltar eso, va a estar en la fase de grupos y va a definir el campeón, no va a definir quién borda la estrella ese año. Ahora, si hablábamos del caso de Mineros en el grupo A, en el grupo B tenemos que hablar del caso de Táchira, porque si bien es cierto, es un equipo grande, un equipo representativo, ha sido un equipo que durante la pandemia
también ha estado lleno de polémica, ha tenido que parar su entrenamiento en reiteradas ocasiones, no solo por el tema del COVID-19, sino incluso por problemas de los futbolistas, del plantel con la directiva, en cuanto al tema salarial, en cuanto al aspecto salarial, y eso es algo interesante y a tomar en cuenta, ¿no? Ahora bien, hablamos de equipos como Caracas, Zamora, el mismo Monagas, Metropolitanos, hablamos de equipos que han sabido manejar el tema de la pandemia mucho mejor, que por lo menos en cuanto a los protocolos de bioseguridad hemos visto que su manejo ha sido el ideal, su manejo ha sido el correcto, si bien por allí puntos negros en cuanto a lo dirigencial, en este apartado del cuidado de la pandemia ha sido bastante la manera en que se ha llevado, ¿no? Y se ha manejado la situación, y creo que eso va a terminar siendo desequilibrante a la larga en ese grupo. Sí, además de esto, los segundos lugares, Carlos, se estarán disputando quienes estén en la Copa Libertadores también, pero en lo que es la fase previa 1 y la fase previa 2. Mientras más distante, pues obviamente recordemos que es más difícil llegar a la fase de grupos. Son 2 partidos escalonados que estarían antes de llegar al torneo como tal. Por eso ya no se le habla de pre-Libertadores, sino que se considera todos los equipos que ya están presentes dentro del máximo torneo de clubes a nivel continental. Y el tercer y cuarto puesto, Carlos, nos estarán obsequiando los clasificados a la Copa Sudamericana, ¿de acuerdo? De allí que estarán partiendo también para el próximo segundo torneo más importante de Conmebol a nivel de clubes, Carlos. Y allí aparece otro escenario interesante, ¿no, Peter? Y por más de que se dice así solo, pero creo que es de repente la principal fuente de ingresos del fútbol nacional, ¿no? Nacionales. Y si no se hacía el torneo, si no había, Venezuela corría el riesgo de que no tener esos cupos para el próximo año e incluso recibir una sanción en 2022. Entonces, allí cobraba importancia realizar el torneo, un torneo que va a ser un torneo relámpago, un torneo, lo reseñamos, todavía deja muchos, todavía deja cosas por allí para analizar, pues seguramente la Federación Venezolana de Fútbol junto a la Liga Fútbol van a terminar de organizar, porque primeramente debe el tema de la salud, ¿no? Y luego sí lo deportivo, y ningún equipo va a querer jugar hasta que se aclare la situación de cómo va a ser el manejo, sobre todo de los protocolos. Claro, y lo que mencionaba el presidente interino, o el encargado, el director de esta comisión normalizadora de la Federación Venezolana de Fútbol, Laureano González, era que la aprobación debía venir del gobierno venezolano. Por ahora parece que se consiguió la permisología necesaria para poder reiniciar el fútbol en Venezuela. Estos protocolos que de seguro nosotros estaremos compartiendo con ustedes también en las redes sociales en el momento en que sean publicados, con los cuales se estará aplicando tanto en la ciudad de Valencia como en la ciudad de Barinas, hablando también de Puerto Cabello, porque se estará jugando allí, o el estado Carabobo y el estado Barinas, para ser más específicos, en la disputa de este torneo del fútbol profesional venezolano. Ustedes en las redes sociales, también en los comentarios de este video, nos pueden dejar quiénes creen que van a ser los clasificados a las copas internacionales, quién puede ser el nuevo campeón del fútbol venezolano. Pero nosotros vamos a dar un paso también al siguiente tema importante en el día de hoy. Nosotros avalando o también felicitando la participación de los grupos, de los equipos en Copa Libertadores. Se consiguió una gesta importante, la segunda vez en la historia en que en una misma jornada se consiguen 2 victorias de equipos venezolanos, y lo logró Estudiantes de Mérida y Caracas, Carlos, en una jornada súper importante, número 3 de la Copa Libertadores de América. En el tema, en cuanto al apartado de la Libertadores, ver cómo llegaron los equipos venezolanos, ¿no? Eso es un arrogante grande, era algo que de repente nos mantenía preguntándonos qué va a pasar, cómo va a llegar Estudiantes, Caracas, no hay torneo local, no tienen competencia. Seguramente va a ser complicado. Caracas se enfrentaba el conjunto de Estudiantes de Mérida, recibía Alianza Lima, que si bien es cierto, vivía un buen momento o no vive un buen momento estaba o venía un poco por arriba de Mérida porque venía teniendo competencia, ¿no? Pero en la puesta en escena, Peter, creo que los equipos satisfechos, sobre todo no solo por el resultado, sino por el funcionamiento, ¿no? En cuanto al equipo del Caracas Fútbol Club,
importantes como el de Anderson Contreras, el muchacho de Socorro. Y personalmente me agradó la labor de Robert Hernández. Para mí es quizás el jugador a vender del Caracas Fútbol Club. Este año ha tenido una temporada interesante. En el regreso, post pandemia, empieza a ser hombre importante también en el manejo de la pelota en el equipo del Caracas. Así es, y el cuadro de Estudiantes, por otro lado, jugó en el Metropolitano de Mérida, un partido súper difícil, como lo decía Carlos, ante la Alianza Lima, que estuvo perdiendo en varias oportunidades en el encuentro y que terminó dando vuelta. El gol del Estudiantes más importante lo marcaba Dixon Mena, posteriormente Ronaldo Rivas, estuvo también un gran partido de Jesús el Chiqui Mesa, que puso un pase impresionante, de las mejores asistencias que se vio en la jornada 3 de la Copa Libertadores de América. Ha sido una jornada que nosotros comentábamos en nuestras redes sociales. No parece, Carlos, y hay que ser totalmente sinceros, los resultados que se obtuvieron no van acorde con la situación que se vive en el fútbol profesional venezolano. Hay que ser sinceros al respecto, ¿no, Carlos? Ese Estudiantes es un equipo interesante, ¿no? Un equipo que ha sabido integrar de buena forma, un equipo en el que destacan importantes como los Rivas. Creo que son quizás los jugadores que... Y hay algo que llama la atención, es que siendo muy jóvenes, y en ese punto quisiera que nos detuviéramos, Peter, porque hay algo interesante, y es que vemos que el futbolista que empieza a surgir venezolano parece a esos escenarios, parece quizás haberse quitado el lastre de Cenicienta y afrontar la Copa Libertadores, afrontar los escenarios internacionales con una manera tan natural como si estuviera habituado a jugar allí, y eso lo deja ver Anderson, tiro libre que cobra en el Atanasio Girardot. Quizás el escenario podía superar a un muchacho de 19 años, pero para él fue como poner la pelota en la calle de su casa cuando estaba creciendo, jugando al fútbol, y cobrar de manera espectacular un tiro libre que fue incluso incluido en los goles de lo que fue la jornada, la primera jornada tras el reinicio de la pandemia, ¿no? Sí, exactamente. Estuvo entre los 10 mejores. Nosotros lo compartimos en varias oportunidades con ustedes a través del Twitter, y llega posteriormente lo que es la cuarta fecha, Carlos. No sin antes hacer el comentario, el hilo con lo que estabas comentando de los jóvenes en Venezuela que se están mostrando a un altísimo nivel. Me parece, y ojalá tengamos la oportunidad también de conversar con algún psicólogo deportivo en nuestro fútbol venezolano, me parece que la necesidad que vive la persona en Venezuela, el joven jugador que ve un espacio, una esperanza de darle alguna ayuda a sus familiares, también está tratando o está rompiendo esas barreras de Cenicienta, como tú lo mencionabas, que antes nos afectaba, que no era lo que permitía que los jugadores mostrasen su verdadero talento en estos partidos a nivel internacional, y por eso vemos en la actualidad a unos Jefferson Soteldo, a unos Jefferson Savarino, a jugadores que están dando la cara a nivel internacional, y el mismo Eric Ramírez, que ha sido llamado a la selección de Venezuela, Carlos. Claro, son futbolistas que no son o no parecen a una barrera, bien usted lo referencia, ¿no? Y creo que eso obedece un vino tinto, Peter, porque no fueron jugadores que crecieron viendo perder a la selección, el equipo jugaba bien, pero no le terminaba alcanzando, sino que al contrario, crecieron bien. Una selección que empezaba a ganar terreno, que empezaba a creerse el cuento, y eso es importante no solo para los equipos venezolanos, sino incluso para la selección nacional. Un poco en el aspecto del seleccionado nacional, es que si vamos a 5 o 6 adelante, esos muchachos que hoy están jugando, que hoy están siendo protagonistas, muy de aquí a 5 o 6 años estén siendo protagonistas en Europa, ¿no? Estén jugando en equipos importantes en el ámbito internacional, y eso empieza a ser interesante para el desarrollo del fútbol venezolano a nivel de selecciones, porque representa de que al día de mañana, cuando una selección va a enfrentar, por ejemplo, a Brasil en Maracaná, con totalmente lleno, no le van a pesar las piernas, sino que va diferente a lo que veníamos acostumbrados. Va a ser algo muy distinto habituando el jugador venezolano, ¿no? Y ese atrevimiento era necesario que lo empezara a tomar el venezolano, y creo que con estos resultados
se fortalece eso, se fortalece esa mentalidad de creer que puede ganar, de creer que tiene las cualidades para enfrentarse no solo a Colombia, no solo a Uruguay, no solo a Paraguay, sino incluso pelearle 1-1 a las grandes selecciones del mundo, Peter. Sí, exactamente. Y ya para nosotros también darle un vuelco a esta Copa Libertadores, me gustaría, Carlos, también escuchar tu comentario al respecto sobre los objetivos que tienen cada uno de los equipos, tanto Estudiantes de Mérida como Caracas. Estudiantes con 3 puntos tras haber derrotado 3-2 a la Alianza Lima en el último partido. Caracas hasta ahora con 4 puntos, con el partido por jugar. En el momento de la grabación aún no ha disputado su encuentro el conjunto del Caracas. Estudiantes cayó en casa el día de hoy, 3-1 ante el rival más duro del grupo, ante el equipo que más puntos ha conseguido en la Copa. Ya se clasificó a la siguiente fase, como es el conjunto del Nacional del Uruguay. Y Estudiantes, para mí, Carlos, para comenzar con ellos, está tratando de buscar por lo menos la clasificación a la Copa Sudamericana, que lo da el tercer puesto en su grupo. Y creo que aún tiene las posibilidades con dos jornadas por jugarse, Carlos. Yo creo que sí, yo creo que ese debería ser el objetivo de Estudiantes de Mérida, además aunado a que eso le representaría mantenerse en el ámbito internacional, sería positivo para la institución, sería positivo para el plantel, y creo que seguramente ese va a ser el objetivo de Estudiantes de Mérida, mantenerse allí, en llegar al tercer lugar y mantenerlo durante estas 2 jornadas restantes, ya que vemos un grupo que es ampliamente dominado por Nacional de Uruguay, era el rival más complicado, era el rival que en teoría debía ganarle, por decirlo así, en el papel, y lo ha hecho. Entonces creo que el objetivo no debería ser otro sino ese, el de quizás meterse en la Copa Sudamericana. Quizás si se le da un resultado por allí que sorprenda, podría darse la carambola, por decirlo de alguna forma, de que se ve ante la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda, pero creo que siendo lo más sensatos posibles, el objetivo real de Estudiantes de Mérida no es otro que el de estar en Sudamericana. Así es, y me parece que la tiene fácil porque Alianza Lima de verdad no termina de cuajar en esta Copa Libertadores, no está viviendo una situación para nada fácil, tendría que esperar lo que serían las combinaciones en los otros grupos para ver si le alcanzan los goles a favor y los goles en contra y los puntos que pueda realizar en los 6 que le quedan por disputarse. Recordemos que comparte grupo con Racing de Avellaneda, Racing de Argentina, con este equipo del Nacional de Uruguay, que por cierto viene de ganar en Argentina, consiguió 6 puntos de visitante, impresionante la fusión que está teniendo este equipo del Nacional del Uruguay, y con este Alianza Lima y Estudiantes de Mérida. Por el otro lado, Carlos, está Caracas, que para mí tiene mucho más que papel para ilusionarse de pasar una siguiente fase. Sabemos todos cómo trabaja el profesor Noel Chita San Vicente, es una persona ambiciosa en el buen sentido de la palabra, forma jugadores, y con 4 puntos en su bolsillo y habiendo ganado de visitante, pareciese que la tarea está en sacarle puntos a Libertad en la ciudad de Caracas para poder continuar luchando en esta Copa Libertadores de América, Carlos. Sí, y creo que ahí va a ser interesante el resultado, ¿no? Que obtenga ante Libertad, porque creo que con Boca seguramente no va a haber, como quien dice, posibilidad de pelear el lugar, ¿no? Yo creo que uno de los clasificados a la siguiente ronda sobre el papel en ese grupo debe ser Boca, y creo que va a ser importante la manera en la que afronte el partido Caracas ante Libertad, ¿no? Si saca un buen resultado, y hay que ser, quiero ser enfático en esto porque en el momento que realizamos esta grabación todavía no se ha jugado el partido entre Caracas y Libertad, y la aspiración de Caracas va a depender mucho de lo que pase con Libertad, ¿no? Si llega a obtener un resultado importante, creo que da para ilusionarse con avanzar a octavos de final, y podría ser un objetivo que, más allá de una aspiración, debería ser un objetivo real para el conjunto del Caracas Fútbol Club, que habiendo tenido un resultado importante con Libertad, solo le restaría visitar la Bombonera, que es un partido complicado, sí, y recibir al Deportivo Independiente Medellín, que en teoría es un rival accesible al que ya le ganó en Medellín, y en teoría debería despacharlo en Caracas en lo que sería el segundo partido, prácticamente sí, ya cerrando el grupo. Sí, no debería tener problemas, además que me parece, Carlos, que con un empate
ya estaría asegurando por lo menos la clasificación a la Copa Sudamericana. En un tal caso donde no se pudiese llegar a la clasificación a la siguiente fase de esta Copa Libertadores, que esperemos no sea así. Recordemos que Noel Chita San Vicente es uno de los pocos técnicos que ha llegado hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores, también de la mano de los Rojos del Ávila en aquel histórico partido que se jugó en Cúcuta eliminando al conjunto del River Plate. Y bueno, ya conocemos la historia de demás, pero nosotros pues deseándole toda la suerte del mundo a Estudiantes de Mérida, o todo el éxito, porque se trabaja para ello, a Estudiantes de Mérida y a Caracas en lo que resta de esta Copa Libertadores de América. Vamos a pasar al siguiente y último punto de nuestro episodio del día de hoy, y no puede ser otro, Carlos, sino nuestra selección de Venezuela, nuestra Vinotinto, que ha divulgado su primera lista preliminar, 40 jugadores. Ya ha contado el profesor José Peseiro con los que están en Europa después de esas largas conversaciones entre los presidentes de Conmebol y el presidente de la FIFA. Se logró el acuerdo para que estén presentes y estén luchando con cada una de sus selecciones acá en el lado de Conmebol, Carlos. Sí, una lista preliminar de futbolistas que militan en el extranjero, no hay que resaltarlo, aunque considero que en el caso de Venezuela muy seguramente no habrán jugadores del fútbol local, por lo menos en la primera doble fecha FIFA, no creo que sea así. Muy seguramente allí van a salir los 23, no se sumará ningún tipo o ningún jugador del fútbol local. Interesante primera lista de 40 hombres que deja ver un universo bastante amplio y diverso, ¿no? De jugadores en lo que es la convocatoria de la selección nacional. Ahora bien, hay apartados interesantes, Peter, y de hecho lo hablaba con usted extra micrófono, y espero no equivocarme, y es que solo hay un lateral izquierdo natural, y es Miguel Navarro, ¿no? Y está también allí Luis Manuel Seijas, en un puesto que de repente genera polémica porque Seijas ya tiene 34 años, quizás tomando en cuenta su nivel, no debe ser o no debería ser en esta oportunidad de selección nacional, pero Peseiro decide incluirlo en esta lista de 40, habrá que ver si termina metiéndose en la convocatoria definitiva, que precisamente va a ser interesante verla, porque ese es una de las cosas que queremos remarcar, ¿no? Hay un solo lateral izquierdo natural en 40 futbolistas y ha sido una posición que la selección nacional ha sufrido de manera enorme a lo largo de los procesos anteriores, Peter. Sí, y entre los principales ausentes, primero se lo mencionaba también extra micrófonos a Carlos, me parece Ruber Quijada. Lo vimos ya disputando Copa Libertadores de América. Sé que a nivel de selecciones no siempre ha tenido la misma continuidad deseada para él, para el fútbol venezolano, pero me parece que pudo haber sido una opción totalmente viable para lo que va a ser la doble fecha de eliminatorias para nuestra selección de Venezuela. Aparte de eso, me parece, Carlos, de forma personal, y disculpa lo repetitivo, que Bernardo Añor se termina haciendo un daño él mismo al retirarse del conjunto del Caracas, porque pudo haber entrado o puede todavía entrar en la convocatoria de los 23, pero pudo haber sido uno de los principales referentes para esta posición como lateral izquierdo. Recordemos que es un nuevo proceso, de que a pesar de que se tiene que dar continuidad por la premura de lo que va a ser las eliminatorias, pues ya también se va a empezar a formar un proceso para nuestra selección de Venezuela. Ya en esta línea defensiva hay bastante preocupación, Carlos, porque sobre todo en la pareja de centrales hay un Jordan Osorio que para mí debería estar en la titular, que por ahora no tiene su futuro definido con el equipo del Porto. Hay un Mikel Villanueva que acaba de llegar a una liga totalmente nueva, se acaba de desprender del fútbol español. Lo mismo para John Chancellor, que por ahora se mantiene en el Brescia, en el fútbol italiano. Y así sucesivamente, me parece que va a tener una tarea bastante difícil el técnico Peseiro para su primera alineación, Carlos. Va a ser bastante complicado, sobre todo por la situación de que la mayoría de jugadores, sobre todo en esa línea, en la primera línea, no vienen teniendo continuidad. E incluso a eso se suma de que, por ejemplo, si vamos a la portería, Fariñez no está jugando, Graterol está empezando apenas a ver minutos en el América, Alain Baroja de repente es el que más continuidad ha tenido, pero Delfín no está teniendo un muy buen presente en la Liga Ecuatoriana, y es algo que llama la atención también, ¿no? De que si bien es cierto, Baroja quizás es el portero con mayor actividad, hoy por hoy uno creería que no es candidato firme
a ser el dueño de la portería de la Vinotinto, ¿no? Sino que no hay otro nombre que el de Fariñez allí, a pesar de que de repente Romo por allí empieza a ver minutos, pero está llegando a Bélgica, así que va a ser complicado. Creo que esa primera parte, por lo menos de lo que es la portería y el cuarteto defensivo, va a ser bastante delicado para Peseiro, ¿no? Sí, claro. Y a nivel de mitad de cancha hay muchísimas opciones para Venezuela. Es un problema agradable que debe tener el profesor José Peseiro, que por cierto no ha podido hasta ahora sumar a un entrenador del fútbol venezolano a su cuerpo técnico. Muchos esperábamos que fuese el profesor José Ali Cañas, que termina vinculándose con el conjunto del Portuguesa Fútbol Club. No sabemos qué pasará en el futuro, pero hasta el momento no tendría una guía segura de lo que es un entrenador venezolano, sino más que su scouting personal y todo el trabajo que se está realizando a nivel interno. En mitad de cancha, como lo decíamos, un problema agradable, un buen momento para Yángel Herrera, marcando goles en Europa League, siendo titular en la liga, ya que inició en el fútbol español. Tomás Rincón, indiscutible, había muchas conversaciones de su salida del conjunto del Torino, por ahora se mantiene, fue titular en la primera fecha de la Serie A, del mismo modo en mitad de cancha jugadores como Savarino, como Jefferson Soteldo, como Darwin Machís, como Rómulo Otero, que están siendo consecutivos y que tendrían un buen presente hasta ahora, Carlos. Sí, la zona medular es quizás la más rica, técnicamente hablando, de la selección nacional. Tiene un universo importante, tiene una cantidad de jugadores para escoger. Creo que allí no debería tener mayor problema para decidir quiénes van a jugar, ¿no? Es una de las zonas quizás más interesantes de la selección nacional. Más bien, creo que allí lo difícil va a ser escoger quién no viene, ¿no? O quién no termina siendo incluido en el 11 titular. Y allí puede llegar la polémica, allí puede llegar seguramente la pregunta de los colegas, de las personas, incluso del aficionado, de por qué no juega Otero, por ejemplo, por qué no juega Savarino. Y es que son dos jugadores, por ejemplo, hablando en el caso concreto de ellos dos, que están teniendo un muy buen nivel en Brasil y que cualquiera de los dos, para mi manera de ver, podría ser titular tranquilamente en la selección nacional. Y si uno de los dos juega en lugar del otro, seguramente va a levantar polémica, ¿no? Pero creo que es un problema que le agrada, como usted bien lo decía, a Peseiro, un problema que le gusta tener, porque sería mucho más crítico el preguntarse a quién pongo, pero creo que es bastante cómodo para Peseiro sentarse a armar un mediocampo en el que puede decir que tiene diferentes variables dependiendo de los rivales para escoger y para jugar allí con la selección nacional, ¿no? Sí, en ediciones anteriores ya hablábamos de lo que sería el frente de ataque de nuestra selección de Venezuela, analizando la actualidad de José Salomón Rondón. Obviamente se recibió la primera convocatoria para Eric Ramírez, algo que esperábamos porque está teniendo un gran momento a nivel internacional en Eslovaquia. El mismo caso presente de Fernando Aristigueta, que entró entre los convocados. Jan Hurtado, que para mí, aunque no me parece que debería estar en la convocatoria porque apenas se está adaptando el Red Bull Bragantino, se le quiere dar esa continuidad, ese respaldo de parte de la federación, de la selección, porque sabemos que tenemos un diamante en bruto que va a ser muy importante a futuro para nuestra selección de Venezuela. En redes sociales, Carlos, se creó una polémica bastante interesante porque el Red Bull prácticamente dejaba entrever, entre comillas, que Giancarlo Hurtado estaría entre los 23 convocados o los 30 convocados de parte del profesor José Peseiro. Sin embargo, algunos otros colegas ya empezaban a discutir de que se habían confundido un poco con la lista preliminar de los 40 seleccionados de José Peseiro. ¿Crees que debería estar Giancarlo Hurtado en esta próxima convocatoria? Yo pienso que sí, no tanto por, como usted lo decía, no tanto porque vaya a jugar o no, sino que quiero ir al pasado en algo que sucedió en el caso de Wilker Fariñez. A Fariñez, San Vicente lo agarra siendo un muchachito y le dice: nos vamos para la Copa América. No vio ni un minuto en Copa América, fue el tercer portero, pero eso fue importante para que Fariñez se metiera en el grupo, se consolidara, fuese tomando, como quien dice, ese ambiente de lo que se vive en una convocatoria, en una concentración de selección nacional, y creo que allí va a ser importante que resultados, así no juegue, no vea ni siquiera un minuto, porque eso le va a ayudar de cara al futuro, de compartir con Rondón, de compartir con Rincón, de compartir con muchachos o con tipos que ya
en años y que ya tienen una tradición en selección nacional, van a transmitirle una idea mucho más clara de lo que es la selección nacional y eso le va a permitir crecer mucho más. Y fruto o a respuesta a lo que hizo San Vicente en aquel momento con Fariñez, es lo que hoy es Fariñez, ¿no? Es un portero que a pesar de que sigue siendo joven, tiene un carácter que en muy poco se ve, ¿no? Tiene un carácter que prácticamente es inquebrantable y creo que sería interesante que Peseiro repita ese ejemplo en Hurtado, ¿no? Que lo vaya manejando de esa manera, quizás no juegue. Hurtado, si me llega a ver, no le va a gustar que yo diga que no juegue, pero porque a todos los jugadores, si están, quieren ir a jugar. Claro. Pero creo que pensando en el futuro, va a ser interesante que lo lleven de esta forma, Hurtado. Así es, y nosotros, obviamente, dando todo el repaso, la importancia que se refiere, vamos a ir cerrando con un 11 inicial que creemos debería estar en Barranquilla, en Colombia, para lo que va a ser el inicio de estas eliminatorias hacia Qatar 2022, y obviamente seguido a ello la despedida, Carlos, tu 11 inicial y tu despedida para todos los oyentes de Zona Ofensiva Podcast. Bueno, para mí, yo jugaría de la siguiente manera. En la portería pondría a Wilker Fariñez. Creo que, si bien es cierto, bien lo reseñábamos, una posición que tampoco tiene mucha actividad. Creo que va a seguir confiando en un hombre que se ha hecho dueño y que seguramente va a seguir siendo el dueño de la portería de la Vinotinto durante años, Wilker Fariñez. Sobre el costado derecho creo que hay un futbolista que tiene que ser el dueño de la banda derecha, y no es otro que Roberto Rosales, un hombre que tiene más de 10 años ya jugando en Europa y que se mantiene a un muy buen nivel en la Liga Española, hoy en la con el Leganés. Creo que el primer marcador central, a mi manera de ser, John Chancellor, que cerró una temporada bastante la anterior con el Brescia, si bien es cierto, se fue a segunda siendo un futbolista habitual en la convocatoria, en el 11 titular del conjunto del Brescia. El otro que yo pondría en la saga defensiva es a Wilker Ángel, si bien en la Liga de Rusia ha venido teniendo continuidad y minutos, y eso es muy importante, sobre todo como la del defensor central, ¿no? Que debe tener el timing, tener ese ritmo de competencia que exige la posición, y creo que Wilker Ángel ser constantemente utilizado por su equipo, lo tiene. Consideraría para mí que Miguel Navarro debe estar en la competitiva, y no solo eso, sino que debe ser el titular en la banda izquierda, porque al ser el único zurdo, creo que no creo que Peseiro, siendo un técnico el discípulo prácticamente de los grandes, como por ejemplo hombres importantes como incluso el mismo Ferguson llegase por allí a influir en su juego, estamos hablando que seguramente no va a querer improvisar. Entonces, para Miguel Navarro va a estar allí muy seguramente. La zona medular, pues, recordando que el dibujo táctico que queremos implementar en este caso es 1-2-3-1, donde el portero, por supuesto, es el primero. Rincón y Herrera, creo para mí que deben ser los volantes de contención. Un de ellos pondría a Soteldo, un poco por el costado derecho. Gravitaría Darwin Machís, que es hombre importante del Granada. Como media punta o tipo enganche, pondría a Jefferson. Ojo, porque también dejo allí abierta la posibilidad de lo que fue el debate que tuvimos, y es que para mí no tampoco mal ver allí a Otero, ¿no? Y en el frente de ataque creo que el único delantero o el referente para la selección nacional no debe ser otro que Salomón Rondón, Peter. Así es, y para mí la alineación que debería colocar el profesor José Peseiro, como lo decía en un capítulo anterior, Carlos, gracias a Dios no tenemos esa responsabilidad tan difícil al frente de la selección de Venezuela, pero en el arco debería estar Fariñez, una línea de 4 que para mí, a pesar de lo que ha dado Ronald Hernández para la selección de Venezuela, no le ha sido fácil estar como titular nuevamente en su nuevo club. Por eso le daría la confianza a Roberto Rosales para jugar por la banda derecha. Como pareja de centrales, Wilker Ángel, que como decía Carlos, es quizás el de los defensores centrales con más minutos hasta el momento en la Liga Rusa, junto a Jordan Osorio, que a pesar de que no ha definido su futuro, es la promesa para esta línea defensiva de Venezuela. Por la banda izquierda colocaría a Rolf Felcher, aunque parezca un poco descabellado, tiene mucha constancia en esta posición, ha jugado tanto en Los Ángeles Galaxy como en la selección de Venezuela como lateral izquierdo,
En la mitad de la cancha, Tomás Rincón y Yángel Herrera, indiscutible, estaría de más dar la explicación. Y en la mitad de la cancha, también en un dibujo táctico de 4-2-3-1, colocaría a Soteldo, a Savarino como enganche y a Darwin Machís tirado por la banda izquierda y como centrodelantero a José Salomón Rondón. Para mí debería ser el 11 que esté acompañando a nuestra selección de Venezuela en ese primer encuentro de eliminatorias hacia Qatar 2022 que se estará disputando en Barranquilla, acá en Colombia, para el próximo día 9 de octubre. Se estará disputando este partido sobre las 6:30 de la tarde, hora colombiana. La vuelta o la segunda jornada va a ser en el Metropolitano de Mérida, Venezuela versus Paraguay a las 6 de la tarde, el día 13 de octubre. Son las jornadas que se estarán disputando para nuestra selección Vinotinto. Vamos cerrando entonces, Carlos, tu despedida para todos los seguidores de Zona Ofensiva Podcast, agradeciendo pues por la compañía en el día de hoy. Gracias a ti, Peter, y gracias a toda la audiencia que siempre están allí atentos a seguirnos a través de todas las plataformas de YouTube, Spotify y sí, estar allí atentos a lo que es podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta quinta edición. Bueno, los esperamos el próximo jueves a las 8 de la noche para una nueva edición de Zona Ofensiva Podcast. Seguimos trabajando para ustedes, creando contenido a través de nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como Ofensiva Zona, @Ofensiva Zona. Nos encuentran en Spotify, también en iBooks, nuestro canal de YouTube. Ustedes dejen sus comentarios, déjenos por supuesto quiénes creen que deberían ser los titulares de nuestra selección Vinotinto. También pueden compartir con nosotros quién puede ser el nuevo campeón del fútbol profesional venezolano y todos los comentarios que quieran dejarnos a través de nuestras redes sociales. Un gusto acompañarlos en el día de hoy. Recuerden que no hay metas imposibles sino personas incapaces y que sigan disfrutando del fútbol mundial. Hasta luego.